La historia de Caleb es una de las más impactantes de toda la Biblia. Imagina un guerrero cuyo nombre se traduce como perro fiel, alguien que pasó toda su vida luchando sin descanso y, aun en su vejez, no renunció a la promesa de Dios. Pero, ¿quién fue realmente Caleb? ¿Por qué su legado ha sido ignorado por siglos? ¿Y qué secretos esconde su batalla por Hebrón, la tierra santa de las promesas divinas? En este video, revelaremos detalles sorprendentes sobre su misión divina, su impresionante valentía frente a gigantes, y la promesa de Dios que lo convirtió en un ejemplo de fe inquebrantable. Te aseguramos que esta historia bíblica tiene aspectos que nadie te ha contado antes, aspectos que cambiarán tu perspectiva sobre lo que significa confiar plenamente en el propósito divino. ¿Estás listo para descubrir el impacto de Caleb en la historia bíblica y cómo su legado sigue transformando vidas hoy? Capítulo 1. El contexto histórico y espiritual. Para entender la magnitud del impacto de Caleb, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural en el que vivió. Caleb era parte de la tribu de Judá, un pueblo elegido para grandes propósitos, pero que enfrentaba desafíos descomunales al intentar conquistar la tierra prometida. En el libro de Números, encontramos que Caleb fue uno de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán, mientras que los otros 10 espías se dejaron llevar por el miedo y reportaron que la tierra estaba habitada por gigantes imposibles de derrotar. Caleb y Josué mostraron una fe inquebrantable y declararon: con la ayuda de Dios, podemos conquistarlos. El valor y la fe de Caleb no solo desafiaron las expectativas de su tiempo, sino que también demostraron cómo una postura de total confianza en las promesas divinas puede superar incluso los mayores obstáculos. Pero ¿por qué fue Caleb específicamente quien recibió la promesa de Hebrón, un lugar sagrado? Eso lo veremos en los siguientes capítulos. Capítulo 2. La promesa de Hebrón. La tierra prometida no solo era un lugar físico, sino también un símbolo espiritual. Hebrón, en particular, representaba el cumplimiento de los pactos de Dios. Caleb, quien ya tenía 85 años cuando reclamó Hebrón, nos enseña un mensaje clave. Las promesas de Dios nunca tienen fecha de caducidad. Este guerrero fue el único, junto con Josué, de su generación que no murió en el desierto, porque su fe y fidelidad no se debilitaron. En el libro de Josué, capítulo 14, Caleb le recuerda al líder que Dios prometió que él recibiría la porción más valiosa de la tierra prometida. Hebrón era una región montañosa dominada por gigantes, los anaseos, pero Caleb, lleno de valor, declaró que con la fuerza que tenía, gracias al Señor podría derrotarlos. La escena de Caleb enfrentándose a estos gigantes en su vejez es una de las más inspiradoras de la historia bíblica y pone de manifiesto una verdad indiscutible. Cuando Dios hace una promesa, las circunstancias y la edad no son un impedimento para su cumplimiento. Capítulo 3. Hebrón, el lugar de las promesas. Hebrón no solo tenía un significado estratégico en la conquista de Canaán, sino que también era un lugar sagrado cargado de simbolismo. Este territorio montañoso había sido el hogar de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y era donde Abraham había recibido la promesa de que sería el padre de muchas naciones. Podemos imaginar la emoción de Caleb cuando puso un pie en esta tierra, sabiendo que estaba cumpliendo no solo su propio sueño, sino también el de generaciones anteriores. Pero conquistar Hebrón no fue una tarea fácil. Caleb tuvo que enfrentarse a los descendientes de Anak, conocidos como los gigantes de la Biblia, una raza temida por su tamaño y fuerza. Sin embargo, Caleb, respaldado por su fe en Dios, venció a los gigantes y tomó posesión de la tierra. Su historia nos recuerda que las mayores bendiciones de la vida a menudo requieren superar desafíos monumentales con la ayuda divina. Capítulo 4. Los gigantes como metáfora espiritual. Los gigantes que Caleb enfrentó no eran solo seres físicos, también simbolizan los desafíos internos y externos que todos enfrentamos en nuestra vida diaria.
¿Cuántas veces sentimos que nuestros sueños están fuera de nuestro alcance porque los gigantes del miedo, la ansiedad o las dudas nos paralizan? Caleb es un ejemplo de cómo la fe puede ayudarnos a derrotar esos gigantes, sin importar cuán poderosos parezcan. Hebrón, como la recompensa por su fe y valentía, también representa las bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos que confían en Él a pesar de las adversidades. Hoy, la historia de Caleb nos llama a preguntarnos, ¿qué gigantes estoy enfrentando en mi vida y cómo puedo inspirarme en su ejemplo para superarlos? La respuesta, como nos enseña la Biblia, está en creer firmemente que Dios está con nosotros en cada batalla. Capítulo 5. La fe como motor del cambio. En la historia de Caleb encontramos enseñanzas que no solo resuenan en el pasado bíblico, sino que también nos interpelan en el presente. Su fe inquebrantable no solo se reflejó en sus palabras, sino también en sus acciones. Caleb demostró que confiar en los planes de Dios no significa una vida libre de desafíos, sino más bien enfrentarlos con la certeza de que Dios ya tiene el control de todo. Piénsalo, que lleva a un hombre de 85 años a levantar la espada contra gigantes que prácticamente intimidan con tan solo mirarlos. Es la fe, una fe que mueve montañas, una fe que lo llevó a reclamar lo que por derecho le había sido prometido. Pero Caleb no oraba y esperaba. Su fe iba acompañada de valentía, esfuerzo y acción, mostrándonos que la confianza en Dios nunca es pasiva. Nuestra pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos como Caleb a movernos con fe hacia las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, incluso cuando parecen inalcanzables? Capítulo 6. La promesa de Dios para nuestras vidas, hoy. Caleb no solo conquistó una tierra, conquistó las dudas, el miedo y las expectativas humanas. Y en Hebrón encontramos una lección clave para los creyentes de hoy. La fidelidad de Dios es eterna, pero nuestra capacidad de recibir sus promesas depende de nuestra fe y perseverancia. Así como Caleb no permitió que su edad ni las circunstancias lo alejaran de su propósito divino, nosotros también podemos conquistar lo imposible si caminamos alineados con la voluntad de Dios. Las promesas que Dios nos hizo no caducan. Al contrario, nos esperan. La vida de Caleb nos llama a reflexionar sobre nuestras luchas diarias. Hebrón puede ser cualquier cosa que estés buscando. La restauración de una relación, un sueño académico, un proyecto importante o simplemente la paz interior. Así como Caleb reclamó su herencia, nosotros también podemos levantarnos hoy y caminar con firmeza hacia el plan que Dios diseñó para nuestras vidas. Esta es nuestra invitación. No dejes que los gigantes te frenen. Reclama tus promesas, porque Dios es fiel para cumplírtelas. Capítulo 7. La inspiración de Caleb para el futuro. La vida de Caleb no solo nos enseña sobre el pasado, sino que es una fuente de inspiración para el presente y el futuro. En un mundo lleno de temores, distracciones y adversidades, su historia nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de caminar por fe y no por vista. Caleb no se enfocó en los obstáculos visibles, ni en las opiniones negativas de la mayoría. En lugar de eso, dirigió su atención a la promesa invisible de Dios. ¿Qué pasaría si aplicáramos este principio en nuestras propias vidas? Al igual que Caleb, muchas veces enfrentamos problemas que parecen ser gigantes. La incertidumbre del futuro, los miedos internos o las críticas externas. Sin embargo, su ejemplo nos reta a mantener el enfoque en las promesas divinas y a avanzar con valentía hacia aquello que parece imposible. La historia de Caleb no habla de éxitos personales, sino del poder de Dios obrando a través de un hombre dispuesto a hacer su voluntad. ¿Estás listo para vivir como Caleb y reclamar la herencia que Dios ha reservado para ti? Capítulo 8. ¿Cómo traer la fe de Caleb a nuestra realidad? En un mundo que a menudo nos insta a dejar que las circunstancias definan nuestras decisiones, Caleb nos muestra otro camino, el camino de la fe en acción. Él no fue elegido por su fuerza en batalla o por algún privilegio especial,
sino por su confianza absoluta en que Dios cumpliría lo que había prometido. Reflexionemos. ¿Qué cambios podemos hacer en nuestra vida diaria para vivir bajo esta misma convicción? Quizás se trata de enfrentar ese proyecto que nos intimida, perdonar a alguien que nos lastimó, o pasar más tiempo buscando a Dios a través de la oración y la palabra. Caleb nos demuestra que la fe no es un concepto abstracto, sino una decisión diaria que transforma nuestras acciones y nuestro carácter. Y cuando decidimos actuar conforme a la voluntad de Dios, no solo impactamos nuestra vida, sino también la de los que nos rodean y de generaciones futuras. Caleb tomó posesión de Hebrón, y desde ahí estableció un legado que continúa generando fe 2 milenios después. Tú también puedes construir tu Hebrón personal, un lugar de promesas cumplidas, bendiciones y propósito. Caleb, el guerrero que enfrentó gigantes y heredó una tierra sagrada, nos deja una huella imborrable de fe, coraje y determinación. Hoy su historia sigue viva, no solo como un relato histórico, sino como un llamado personal para cada uno de nosotros. Su mensaje es claro. La fe verdadera no se detiene ante las montañas, y se intimida por los gigantes, y aunque cada uno de nosotros enfrenta batallas únicas, las promesas de Dios siguen siendo una realidad inquebrantable. Es el momento de preguntarte, ¿qué tan dispuesto estás a luchar por la herencia espiritual que Dios tiene para ti? No olvides que solo aquellos que actúan con fe y valentía podrán reclamar el pleno cumplimiento del propósito divino en sus vidas. Si este mensaje resonó contigo, recuerda que aquí en nuestra comunidad seguiremos explorando historias bíblicas como estas, llenas de enseñanzas que transforman, inspiran y dan sentido a nuestra fe. Caleb nos desafió a creer lo increíble y alcanzar lo imposible. Ahora depende de ti vivir esa promesa.